En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Antes de comenzar, te invito a dar like a este programa, también a compartirlo. Y si eres nuevo en el canal, pues también te invito a que te suscribas. Hoy venimos a dar una noticia de alcance. Y una noticia que afecta a México, a mi querido México, a la censura a la iglesia, a la censura a los sacerdotes. El Estado ya se inmiscuye incluso hasta en lo que el sacerdote debe de predicar. La iglesia, de manera solapada en México, también está siendo perseguida. Y vamos a reaccionar a un extracto de una homilía del padre Javier Carralón, un sacerdote que admiro muchísimo. Lo conocí hace poco, a la cosa de un año o así, y sinceramente es un sacerdote que no se muerde la lengua y ninguna homilía nos deja indiferentes. Siempre en ellas pues podemos encontrar muchísimo celo por las almas y muchísima sabiduría por parte de nuestro querido sacerdote. Vamos a compartir pantalla aquí. Y a continuación, pues vamos a hacer una reflexión y vamos a ampliar esta noticia pues que nos va a dar el padre Javier Carralón. Y la pregunta es, y es la que se hace el padre, ¿intentan censurar a la iglesia en México? Yo espero que nuestros hermanos mexicanos pues nos dejen ahí también en los comentarios su opinión, cómo viven ellos esa persecución que ya podemos ver que incluso va hasta al interior de nuestros templos, tratando de amordazar a nuestros ministros. Así que vamos a escuchar al padre Javier Carralón. Adelante. Ya sabemos que ahora en México hay por ahí una especie de amenaza a los sacerdotes en su predicación. Escuchaste la noticia, ¿verdad? Una nota que salió ahí de parte del gobierno. Los sacerdotes deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación, garantizando la neutralidad de sus palabras y la prevención de discursos de odio. Bueno, ¿entonces qué? ¿Me callo? Pues ya está. Con prudencia, con caridad, pero con verdad. Con prudencia, con caridad, pero con verdad. Y aquí estamos, para dar la vida por Cristo. Y si hace falta, para derramar la sangre. Que la Virgen María, la Reina de los Mártires, nos prepare para la persecución. Si es que llega una más fuerte o más sangrienta, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para dar la vida por ti. Y no nos vamos a callar. Y vamos a defender nuestra fe. Y vamos a elevar nuestra voz. ¡Wow! Fíjense qué palabras usa el padre Javier Carralón. Si tenemos que derramar sangre, hay que estar dispuesto a hacerlo. Dar la vida por Cristo, porque es la única forma de ganarla. Según dice nuestro Señor, quien quiera conservar su vida la va a perder. Y quien dé su vida por mí, la ganará. México, y ya lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, es uno de los países más peligrosos y más hostiles contra nuestros sacerdotes católicos. De eso ya hemos hablado en el pasado muchísimo, muchísimo, pero esto parece que nos remite. Esto nos remite. Y ya esas leyes, esas manazas de esos políticos se están metiendo hasta en los templos. Y vamos a ver
de qué son capaces. Porque fíjate, más o menos a 100 años de aquel terrible episodio, vamos a hacer un poquito de recuerdo en la historia, vamos a tirar un poquito de hemeroteca. A 100 años de aquel terrible episodio de persecución religiosa que desembocó en la Guerra Cristera. Los obispos mexicanos han lanzado una advertencia que no podemos ignorar. La libertad religiosa en México todavía no es plena. No lo dicen unos agitadores políticos, no lo dicen unos revolucionarios, lo dice la Conferencia del Episcopado Mexicano. Precisamente en un documento que rechaza expresamente la revancha, el resentimiento, la instrumentalización política y la exaltación de la violencia. Los obispos quieren recordar, reconciliar, construir la paz, sanar heridas, pero tenemos que tener en cuenta que reconciliarse jamás puede significar falsificar la historia ni guardar silencio ante los problemas presentes, ante los problemas que tenemos hoy. Y ahí es donde tenemos que hablar con absoluta claridad. Y ahí el padre Javier Carralón ha dado en el clavo. Existe una idea profundamente equivocada que pretende imponerse una y otra vez en nuestras sociedades. No en México, que es el caso que nos ocupa, sino que traspasa las fronteras de México. Y esa situación trata de imponerse una y otra vez en nuestras sociedades. Que un sacerdote puede celebrar misa, rezar el rosario, predicar dentro de una iglesia, pero que cuando atraviesa la puerta del templo debe practicar el silencio, como si su condición sacerdotal le privara de su ciudadanía, como si un obispo pudiera hablar de espiritualidad, doctrina, magisterio, pero no de los problemas morales que afectan a nuestra sociedad, como si la iglesia pudiera ocuparse del cielo, pero tuviera prohibido pronunciarse sobre lo que ocurre aquí, en la tierra. Eso no es libertad religiosa plena, tal como dice el episcopado mexicano. Y tampoco es auténtica laicidad. La iglesia no está pidiendo gobernar México. La iglesia no está reclamando un privilegio. No está pidiendo que el Estado obligue a nadie a ser católico. Está reclamando algo mucho más elemental, que los creyentes puedan vivir públicamente aquello que profesan privadamente. Los propios obispos denuncian que todavía existen restricciones al culto fuera de los templos, que las asociaciones religiosas continúan sin poder acceder a concesiones de radio y televisión y que existen problemas relacionados con el derecho de los padres a elegir la formación religiosa de sus hijos. También denuncian lo que califican como una cultura política de desconfianza hacia la expresión pública de nuestras convicciones religiosas. Y precisamente ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque algunos han confundido deliberadamente durante décadas dos conceptos completamente diferentes. Estado laico y sociedad atea. Un Estado laico no debe imponer una religión. Correcto. Pero tampoco debería imponer la irreligión o la impiedad.
palabra sinónima. Un Estado laico no debería obligar al ateo a arrodillarse delante del Santísimo o delante de un crucifijo, pero tampoco debería obligar al cristiano a esconder su crucifijo para poder participar plenamente en la vida pública. Esto se llama libertad. Y el Concilio Vaticano II lo explica de manera extraordinariamente clara en Dignitatis Humanae. La libertad religiosa significa que ninguna persona debe de ser coaccionada en materia religiosa ni impedida de actuar conforme a su conciencia, también públicamente y dentro de los límites legítimos del bien común. Y añade algo fundamental. Este derecho procede de la dignidad misma de la persona humana y debe de ser reconocido jurídicamente como un derecho civil. Por tanto, cuando un sacerdote habla públicamente de la vida, de la familia, de la corrupción, de la violencia, de la pobreza que vive un país, de la dignidad humana, de las drogas, de la injusticia o de cualquier cuestión que posea una dimensión moral, no está invadiendo el terreno de la política. Está haciendo precisamente aquello que corresponde a su misión cuando están comprometidos principios morales. Otra cosa muy distinta sería convertir el púlpito en la sede de un partido político. La Iglesia no necesita eso. El Evangelio tampoco necesita candidatos. Un sacerdote no debería convertirse en un propagandista electoral, aunque a veces pasa. Pero de ahí a exigirle que permanezca mudo ante los grandes problemas de su pueblo, entonces ahí existe un abismo. Porque si mañana una ley atentara gravemente contra la dignidad de la persona, ¿tendría que callarse el sacerdote porque alguien dijera que aquello es política? Si los pobres estuvieran abandonados, ¿debería de callarse el sacerdote? Si el narcotráfico destruye generaciones enteras de jóvenes, ¿deberían de callarse nuestros sacerdotes? Si una comunidad vive atemorizada por criminales, ¿debería de callarse el sacerdote? Si se pisotea en México o en cualquier lugar del mundo la dignidad humana, ¿debería el sacerdote mirar a otro lado? Entonces, ¿para qué queremos profetas? Profetas no son adivinos, no, son aquellos que denuncian y que predican y exhortan a tiempo y a destiempo. Porque cuando Juan el Bautista denunciaba a Herodes, no estaba haciendo una campaña electoral, claro que no. Cuando los profetas del Antiguo Testamento reprendieron a reyes y poderosos, no estaban aspirando a ningún ministerio. Y cuando Cristo dijo la verdad delante de Pilato, tampoco estaba negociando un cargo público. La misión profética consiste precisamente en recordar al poder que el poder no es Dios. Y eso vale para todos los poderes, para el político, el económico, el mediático, el cultural y también para el criminal. Y en México este último punto adquiere una dimensión especialmente dramática. Los obispos advierten que algo todavía más grave. Advierten de algo más grave. Existen regiones donde el crimen organizado llega a comportarse como un auténtico poder paralelo, controlando territorios, extorsionando, secuestrando y desviviendo a gente. Ese dominio criminal termina afectando también a nuestras comunidades religiosas y a sacerdotes que acompañan a sus pueblos. Y ellos sufren también el dolor del pueblo. Y entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos, hermanos? ¿Quién quiere
¿O quién necesita un sacerdote callado? ¿O un sacerdote silencioso? Un sacerdote que no moleste. Porque muchas veces quien exige silencio al sacerdote no lo hace porque ame la neutralidad. Lo hace porque una voz moral le resulta incómoda. El corrupto quisiera un sacerdote que solamente hablara del cielo. El narcotraficante quisiera un sacerdote que jamás denunciara ni señalara la violencia. El poderoso injusto quisiera una iglesia encerrada en las sacristías. El ideólogo quisiera sacerdotes que solamente administran sacramentos, pero que jamás cuestionan o cuestionaran los dogmas políticos. Pues no, la iglesia no nació para convertirse en decoración religiosa del Estado, como si fuera un cuadro ahí colocado en la pared, y un cuadro que nadie mira, que nadie observa. Los sacerdotes no fueron ordenados para ser funcionarios del pensamiento dominante, y el Evangelio no recibió permiso de ningún parlamento para existir. Cristo dijo: id por el mundo y proclamad el Evangelio. Quien crea en él se salvará, y quien no crea se condenará. No dijo proclamadlo solamente dentro de edificios o iglesias previamente autorizados por el gobierno. No, no. Y aquí aparece inevitablemente la memoria de México. Hace exactamente 100 años, en 1926, entró en vigor la llamada Ley Calles, que endureció severamente el régimen jurídico contra la Iglesia y sometió aspectos fundamentales del ministerio sacerdotal al control estatal. Ante aquella situación, los obispos suspendieron el culto público. Y el 1 de agosto de 1926, México amaneció sin misas públicas y comenzó uno de los capítulos más dolorosos de su historia contemporánea. Después vendrían persecución, clandestinidad, martirio y una guerra que desgarró al propio pueblo mexicano. Y por eso es tan poderoso el título elegido ahora por los obispos. Callaron las campanas de los templos, pero habló su sangre. No están llamando a repetir una guerra, todo lo contrario. La conferencia episcopal ha sido explícita. No celebra las armas, no reivindica una victoria militar, no promueve una revancha y no quiere colocar esta memoria al servicio de ningún proyecto político. La advertencia es otra. No cometamos nuevamente el error de pensar que la libertad religiosa sea algo secundario. No, no es algo secundario. Pero la historia de México ya demostró una vez que existe algo que resulta extraordinariamente difícil de silenciar. La conciencia de un pueblo que ha permanecido y que ha decidido permanecer fiel y fiel a Cristo. Y por eso, recordando a quienes entregaron su vida sin renegar de Cristo, podemos repetir sin odio, sin violencia, sin deseo de revancha, pero también sin miedo. Que viva la libertad religiosa, que viva la fe de nuestros pueblos, que viva la morenita del Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe, y que viva Cristo Rey, que viva por siempre en México.
que viva Cristo Rey siempre en México. Así que, hermanos mexicanos, pues esperemos que todo esto pues se solucione, que exista un diálogo entre el Estado y la Iglesia. Y aunque esta ley surgió desde el 31 de julio, no sé si recuerda el 31 de julio o 1 de agosto, pero es una ley muy, muy reciente y que va a provocar pues mucho dolor dentro de la Iglesia. A ver los sacerdotes si son valientes y no se callan. Mi pregunta es, ¿cómo sabrán si los sacerdotes guardan silencio o predican cualquier cosa? ¿Cómo lo sabrán? Fácil. Habrá gente pues que se mezcle entre los fieles, se haga pasar por cristiano y esté pendiente de lo que ocurre en ese templo. Luego hará un informe y se lo entregará al gobierno. Pues en tal parroquia hablan mal de tal político o están hablando en contra de aquel político o de aquel grupo organizado. Y quizás tomen acciones contra esa persona. Ojalá que no. Ojalá que no. Pues pidamos a Nuestra Señora de Guadalupe, pidámosle muchísimo, a nuestra Madre del Cielo, para que México no tenga que sufrir otra persecución como ya ocurrió en el pasado. Dios te guarde, Dios te bendiga.